para generar valor y más impacto social, generar un mundo más justo, más sustentable y más próspero para todos. Un par de indicaciones, avisos parroquiales. Los sanitarios se encuentran por el pasillo a la izquierda de los elevadores. Número 1. Número 2, no tenemos simulacros programados para el día de hoy, así que si hay alarma sísmica es real. Pero nos replegamos a donde señalan las indicaciones de color verde. Y sin más demora, les quisiera dejar con el panel titulado Las nuevas formas de sociedades de impacto, sociedades de beneficio e interés colectivo, que nos va a liderar Isaac Beja, director jurídico de Promotora Social México. Bienvenidos y buena tarde. Bueno, y presento el panel. Lila Gasca, Ivette Montero y Saray Salvador. Hago una breve presentación del panel. Lila es directora de Pro Bono y Responsible Business en México en el despacho Hogan Lovells. Es miembro también del Global Alliance of Impact Lawyers. Ivette es la directora general del Centro Mexicano Pro Bono, y Saray es la directora y fundadora de la Red de Investigación para una Nueva Economía. Las tres han estado muy involucradas y trabajando, creo que muy intensamente en estos temas. Es un tema nuevo en México, no nuevo, pero poco conocido en México, y sin embargo muy conocido en Europa, en Estados Unidos y en Latinoamérica. Y un poco el objetivo del panel y de la plática es que se den a conocer este tipo de sociedades y se trate de crear un esfuerzo por su reconocimiento. Entonces, sin más, Gracias. No, pues gracias por la invitación, Isaac, y a Promotora Social México. Yo creo que, antes de empezar, nada más darles un poquito del preámbulo, porque a lo mejor escuchan Pro Bono y tal, pero decirles que, bueno, dentro del Pro Bono en México apoyamos o tratamos de apoyar a emprendedores sociales, y de ahí surge como este link hacia el voltear a ver qué estaba pasando en temas de emprendimiento social y de triple impacto y otras figuras. Así es que también todo surge con un estudio en el que pudimos participar las tres con otros dos abogados, con la sociedad, con PNUD, no, pero la otra, la sociedad de España, ¿no? ¿Cómo se llama? La Iberoamericana. La CEGIP. Y entonces de ahí, de ese estudio, surge oye, pues está pasando muchas cosas en el mundo y en Latinoamérica, y qué está pasando en México en este tema. Y ahí es en donde empezamos a ahondar justamente en esos temas, nada más para darles un poquito como este preámbulo. Y yo les podría decir que casi 2 años hemos estado trabajando en una iniciativa, en una propuesta de ley que tiene que ver con todo esto que les vamos a platicar, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. Mi nombre es Saray Salvador. Hoy vengo con el sombrero tal vez no muy conocido de Redine, porque en algún momento en mi vida me di cuenta que llegar y decir, hola, te quiero entrevistar, soy Saray, me interesa lo que estás haciendo, quiero promover las empresas con propósito en México, estaba como raro. Entonces, en aquel entonces, hace tal vez unos 7 años, junto con Laura Calleros, que es una doctora de la Universidad de Anáhuac, decidimos como ponerle un nombre, ¿no?, a esta red, la cual ha servido, creo, para que sea como una base común, ¿no?, de investigación para quienes quieran donar tiempo y talento para las causas
en las que requerimos como cierta ciencia, ¿no? Hilar cierta ciencia para empujar como cambios sistémicos, ¿no? Entonces, la red, digamos, ha sido, creo, este espacio en donde al menos nos hemos juntado diferentes abogadas, en este caso abogadas y abogados, yo no lo soy, pero he podido como, creo, sumar desde una parte práctica, ¿no? Decía Ivette que tuvimos este reporte que hicimos para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la ONU, y de pronto fue después que nace justo como la necesidad de definir, ¿no? Y esta primera parte del panel, yo les quiero platicar sobre este reporte. Es una propuesta que nosotros hicimos para poder empezar a definir los modelos empresariales con propósito. Nos dábamos cuenta que se utilizaban empresa social, empresa con propósito, empresa de triple impacto, empresa BIC, o sea, como que se utilizan o se utilizaban, creo que se siguen utilizando, pues igual, ¿no? O sea, como si tuvieran el mismo significado. Y dijimos, pues hagamos propongamos, ¿no? Una serie de diferentes definiciones, y así fue que nació este reporte, el cual pueden descargar de la página de Redine, redine. No sé si org o com, ya ni sé, creo que org, ajá. Y bueno, la idea es empezar este panel platicándoles a grosso modo, creo que tengo 10 minutos, no sé si lo lograré, pero lo voy a intentar. Los modelos empresariales que identificamos, ¿no? Y seguramente ustedes los habrán escuchado, los conocen, pero lo que sí creo que es importante, y creo que antes de entrar en materia quiero exhortarles y decirles que sea cual sea su talento, siempre traten de hacer algo de pro bono. Esto que estamos haciendo es el resultado de cada miércoles 9 de la mañana, religiosamente juntarnos por Zoom, avanzar, ¿no? Es un tiempo que nadie paga y sin embargo lo estamos haciendo porque sabemos que en México hace falta este tipo de investigación y sabemos que el resultado se puede traducir en algo tangible, ¿no? Que sea útil para todos los que somos emprendedores sociales. Yo diariamente tengo 2 contabilidades, tengo una asociación civil donataria autorizada, tengo una empresa, ¿no? Con ánimos de lucro, una SDR, LDCB, y es un tema, ¿no? Entonces, antes de que se me olvide, exhortarles y que cierre yo mi participación con este mensaje, se los digo de una vez, hagan pro bono, si algo falta, pongan algo de su tiempo, ¿no? Para avanzar. Entonces, bueno, rápidamente me voy a ir con los modelos empresariales que nosotros identificamos. El primero es creo que el más viejito, que hemos escuchado de mucho tiempo atrás, que es el que define Yunus, ¿no? No sé si hayan tenido oportunidad de leer alguno de los libros de Yunus. Él es muy claro y está proponiendo un esquema que entra más en lo conceptual. No tiene tal cual muchas reglas, como pudiera ser a lo mejor algo que ya está escrito en una ley, en un reglamento, pero sí es importante definirlo porque finalmente lo que queremos con este reporte es sentar una base de, o sea, un punto de partida de distintas definiciones para que podamos homologar conceptos, ¿no? Y que no estemos hablando de una cosa cuando estamos tal vez pensando en otra. Entonces, la empresa social, acuérdense que Yunus tiene 2, la del tipo 1 y la del tipo 2. La del tipo 2 recae más en todo lo que tiene que ver en la economía social y solidaria, que se parece mucho o converge bastante con las cooperativas, que en México están reguladas por el INAES, o bueno, no más que reguladas porque tienen su propia ley, caen, digamos, dentro de del impulso, ¿no? el estímulo, ¿no? Que está este instituto que está buscando. Esta es la del tipo 1, en donde Yunus da como, les voy a leer esta definición y les voy a dar 2 o 3 cosas de cada modelo empresarial para no ahondar muchísimo, para que ustedes bajen el reporte y lo lean. Pero la empresa social existe para atender una necesidad social y medioambiental. Su principal motivación no es el lucro y no paga dividendos a los inversionistas. De hecho, es un modelo que es bastante controversial, ¿no? Porque pues no paga dividendos, todo se reinvierte.
La premisa es, se tiene una utilidad, por supuesto, porque tiene que ser un negocio, pero lo que haya tiene que regresar a la empresa siempre. Y de hecho, no paga ni siquiera inflación. Es decir, si alguien invierte en este tipo de empresas, no paga ni siquiera inflación, o sea, te regresan lo que invertiste en una empresa de este tipo, pero no te lo regresan a un valor presente neto, no te lo regresan a, digamos, con este ajuste inflacionario. Entonces tiene pues muchas, digamos, muchas personas que no son muy entusiastas, ¿no? De este tipo de empresas. Aquí es muy importante precisar que está subordinada, ¿no? O sea, el impacto económico o el retorno económico está subordinado al impacto social y medioambiental. Es mucho más importante el impacto social y medioambiental que el económico, pero digamos, tiene que tener un retorno económico porque si no, no es empresa, ¿cierto? Entonces, bueno, esta es la empresa social del tipo 1, no me quiero meter muchísimo, me dijeron que 10 minutos, espero lograrlo. Después tenemos la empresa social en el estudio que hicimos la doctora Laura Calleros y yo, ya ni me acuerdo en qué año fue, tal vez 2014, 15. En ese reporte lo que nosotras hicimos fue entrevistar aproximadamente, si mal no recuerdo, fueron 25 organizaciones ecosistémicas. De hecho, entrevistamos a Promotora Social México, entrevistamos a organizaciones que tienen como misión como el acomodo, ¿no?, ecosistémico de este tipo de emprendimientos sociales. Y sacamos, digamos, una definición y empezamos a encontrar cierta hilar, ¿no?, como esta ciencia, ¿no?, dentro de todo el chorizo que decían todas estas personas. Investigación cualitativa, muy, muy divertida. Entonces les voy a pasar la definición. La empresa social en el contexto mexicano es una organización híbrida, y por hibridez en esta definición no nos referimos a non-profit y for-profit, ¿no? Nos referimos a que tiene un impacto, o sea, híbrido, que es decir, que buscan el retorno económico y el retorno social y medioambiental. A eso se refiere la hibridez en esta definición. Y ha sido creada con la intencionalidad de resolver una problemática social y medioambiental y persigue una misión dual, es decir, genera valor social y económico subordinado al impacto social, para lo cual adopta mecanismos de mercado y herramientas empresariales que le permitan alcanzar la sostenibilidad financiera y así escalar su impacto. Si les interesa ahondar más en la metodología de esta investigación y cómo lo hicimos, también hay un reporte ejecutivo de esta parte de este estudio, que al final se supone para que aprobara su doctorado Laura y no la dejaron, fue muy triste, pero ahí está la investigación y lo publicamos, entonces la pueden checar y pueden revisar ahí cuál fue la metodología. Esta es una investigación cualitativa y fue muy interesante, y además ya empieza a estar viejita, ¿no? También ya empieza a tener sus años. Me voy rápido. Empresas de triple impacto. La empresa de triple impacto es aquella cuyo objetivo es integrar la rentabilidad económica, el desarrollo social y el equilibrio medioambiental. Es decir, aquí sí tenemos la finalidad de lucro, y aquí es donde entra el concepto de blended value, ¿no? Es el impacto neto de las tres dimensiones, la social, ambiental y económica, donde se asume que debe ser positivo. Después tenemos la certificación de empresa B, que creo que todos conocemos. La cual es otorgada por BILAB o en México por Sistema B, y se le otorga, esta es su definición, se le otorga a aquellas personas que utilizan el poder del mercado para dar soluciones concretas a problemas sociales y medioambientales. Al menos esa era la definición que en ese entonces pues se daba. Y bueno, aquí como sabemos tiene que ser una entidad con ánimo de lucro, y tienen que tener ciertas características como ciertas cláusulas en su acta constitutiva que permitan ligar el impacto a la sociedad misma. Después tenemos la responsabilidad social empresarial como en lo general, la cual entendemos como el compromiso consciente y congruente de la empresa de poner a la persona en el centro para co-crear valor con y para sus grupos de interés, a partir del cumplimiento de la ley, el respeto por los valores éticos, los derechos humanos y el medio ambiente, a fin de generar desarrollo sostenible e impacto en la construcción del bien común. Aquí vemos que es una empresa tradicional, hay ánimo de lucro, obviamente, bueno, la reinversión de utilidades es libre,
no tienen un requisito de medición y publicación de impacto. En fin, existen algunas entidades como el CEMEFI o incluso podemos hablar de la NOM ISO 26000 que acreditan esta responsabilidad social. Después pasamos al distintivo de empresa socialmente responsable, el cual es otorgado por CEMEFI y Aliarse. El distintivo ESR es un reconocimiento otorgado anualmente en México por el Centro Mexicano para la Filantropía CEMEFI y Aliarse. Se trata de un proceso de autodiagnóstico de varias áreas de la empresa y acredita a la empresa ante sus empleados, inversionistas, clientes, autoridades y sociedad como una organización comprometida públicamente con la responsabilidad social. Este es un distintivo, creo que todos también lo conocemos. Si se fijan, la responsabilidad social, la definición anterior es más como concepto y después ya está la certificación, ¿no?, que otorgan estas entidades. Después hablamos de las sociedades de beneficio e interés colectivo, de las cuales, por cierto, vamos a hablar hoy, no sé si estén enterados de este panel. Y bueno, esta cuenta con el reconocimiento jurídico en Latinoamérica, pronto en México, de las empresas de triple impacto, que contiene un mandato legal por el cual los accionistas y los administradores deben procurar el beneficio público simultáneamente con la generación de utilidades. Es una empresa tradicional, sí hay ánimos de lucro. Vamos a hablar un poco sobre los deberes fiduciarios, ahorita las chicas que le saben a esto. La parte de sí hay que publicar un impacto, ¿no?, que es lo que estamos así como que proponiendo para México, etcétera. Ya casi acabo. Después vemos las empresas sociales de acuerdo a la Ley General de Sociedades Mercantiles, las cuales son creadas con la intencionalidad de atender un problema social o medioambiental mediante mecanismos que le permitan alcanzar la sostenibilidad financiera a fin de escalar su impacto. Y por último, no, pues es esa, realmente esas ya son. Ahora, esta última modalidad estuvo en aquel entonces, cuando publicamos este reporte, estuvo rolando en muchos lados, fue una iniciativa de ley que sacó en aquel momento Secretaría de Economía, y era una empresa más del tipo social, mucho más cercana a las cooperativas o a la empresa social y solidaria. Nosotros retroalimentamos, como que decíamos, bueno, tal vez no es necesariamente la que nosotros queremos impulsar, pero nos sumamos a esa retroalimentación y se quedó ahí, ya no pasó nada, y en este reporte nosotros la analizamos, o más que analizarla, pues la agregamos, ¿no?, como en el cúmulo de definiciones posibles que hay para este tipo de categorías societarias. Entonces, insisto, la verdad esto era el objetivo. Ay, gracias. El objetivo es que fuera algo muy introductorio. Están todos los recursos en el sitio, y bueno, pues ahora sí que si les gustaría, ¿no?, ahondar un poquito más, adelante, ahí están, y le voy a pasar la palabra a mis compañeras. Sigue Ivette, adelante. Sí. Muchas gracias. Bueno, pues en este hilo de ideas, después de ver este abanico de conceptos y que, a ver, son tipos legales, pero también certificaciones, yo les voy a platicar, y que seguramente ya lo conocen, un poco el overview de esta evolución y transformación de las empresas en el mundo. Y entonces tenemos en Estados Unidos, que seguramente conocen y han escuchado muchísimo, las B Corp, que no es otra cosa que una certificación también por B-Lab. La idea es que pues obviamente se evalúa un desempeño social, ambiental y obviamente pues la parte de transparencia y de gobernanza, ¿no? Ahí tenemos pues un ejemplo por las certificaciones que también existen aquí en México de Empresa B. Y luego tenemos el Benefit Corporation, que las Benefit Corporation sí surgen, son modelos legales porque surgen de disposiciones legales, o sea, les da forma y vida la legislación. En Estados Unidos la legislación de las empresas es local, está regulada en 39 estados, no como en México que tenemos la ley de sociedades mercantiles, que es una ley federal, acá la tenemos en los estados. Entonces, pues la han adoptado 39 estados y pues siendo esta figura legal, pues busca que se establezca un propósito de beneficio general o específico. Y también, bueno, pues está en esta parte de los informes anuales de impacto y los deberes fiduciarios ampliados, ¿no?, que es de algo que hablaremos también a detalle en la propuesta que estamos haciendo nosotros. Y me voy a poner el lente porque ya me alcanzó la edad y ya no veo. Y bueno, después tenemos en Reino Unido, brevemente, el Community Interest Companies, que fíjense, es de 2005, ¿no? O sea, esto pues tiene ya su
pues su buen antecedente, sus buenos años, y bueno, es también una figura legal, obviamente está regulada, tiene fines sociales, tienen que ser claros y está supervisadas, ¿no? Hay una regulación específica para estas Community Interest Companies. Y obviamente hay una limitación, bueno, no obviamente, pero hay una limitación de dividendos y uso de activos para el beneficio público. Pues en Reino Unido también hay pues un movimiento muy fuerte de esta comunidad o este ecosistema que ha ido creciendo, y creo que pues es un tema también de propia responsabilidad y visión de estos impactos sociales y ambientales, más allá de esta regulación de estos tipos sociales. Y luego en 2016 en Italia, o sea, fíjense que nosotros estamos, ¿no?, a 9 años de eso, tenemos una figura legal también que se llama Società Benefit. Esta figura legal permite integrar explícitamente este propósito social o ambiental en los estatutos y tiene la obligación, de igual forma, de tener un informe anual de impacto bajo estándares internacionales, que puede ser pues el GRI o también inclusive puede convivir con la certificación de B Corp, ¿no?, que hace BILAB. En Francia, 2019, tenemos la Entreprise à Mission, que permite a las empresas iguales una regulación legal, ¿no? Existe una ley que se llama la ley PACTE, permite a las empresas incluyan una misión con un impacto social o ambiental en sus estatutos, y también las obligaciones es definir su misión formalmente, crear un comité de seguimiento a estos objetivos de impacto y emitir informes de cumplimiento también de forma regular. Y la supervisión tiene que ser por terceros, no habla de estándares internacionales, pero es una supervisión por terceros, y reputación regulatoria creciente. Finalmente, en España surge la Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo, figura también nueva, regulada en la ley, en una ley específica por el Estado, y aplicable a sociedades mercantiles con fines económicos, sociales y ambientales, ¿no? Y requiere tener un propósito también en los estatutos, un reporte anual de impacto, ¿no? O sea, ahí vamos viendo cómo se van empatando muchos de estos conceptos o se van estandarizando, y un registro oficial que estandariza justamente la actividad. Eso de forma genérica, y luego, bueno, pues tenemos el gran movimiento que ha habido en Latinoamérica, que muy específico, Lila nos va a platicar de estos movimientos y estas nuevas leyes en la región. Gracias, Ivette. Bueno, hay aquí como una cosa que quiero comentar, que es por qué surgen este tipo de empresas, ¿no? O de dónde sale de una economía capitalista con la que convivimos toda la vida a esta evolución. Y mucho tiene que ver todos los objetivos de desarrollo sostenible y los objetivos previos, ¿no? ¿Por qué? Porque nos estamos dando cuenta que había un rezago social y un impacto ambiental que el mundo no va a poder, y a la fecha pues, estamos todos preocupados y ocupados por llegar a ese 2030 que es the due date, ¿no? Para ver qué va a pasar con todos los 2 grados que nos estamos echando encima, ¿no? En vez de 1 o 1.5 que el mundo no va a aguantar. Entonces se empieza a mover no solamente capitales hacia la inversión sostenible, ¿no?, sino se empieza a tratar de entender esta economía de, a ver, están las ONGs tradicionales, pero a ver, luego las ONGs sustentables, pero entonces la empresa tradicional, pero ¿qué hay en el medio? ¿Cuál va a ser esta empresa que también vea el impacto social y ambiental? Bueno, pues las empresas socialmente responsables, como decía bien Saraí. Sin embargo, ¿qué va a pasar con estas que van a nacer desde inicio, ¿no? Que esa es un poco la idea, que desde inicio van a nacer con un impacto social y ambiental mucho mayor al que tiene una empresa socialmente responsable, pero que generen utilidad, ¿no? Y es esta evolución de la economía, de las empresas tradicionales, de las empresas socialmente responsables, y cada vez vemos más, por ejemplo, los consumidores conscientes, también toda esta ola de regulación ESG, y entonces ahí estamos los abogados, bueno, pues sí, pero ESG al final es compliance legal, ¿no? No estamos yendo más allá de un compliance legal que se está regulando, sobreregulando, o sea, creo que nos está alcanzando a todos, es impresionante la cantidad de legislación que nosotros como abogados revisamos día a día, ¿no? Y más en este sexenio ha sido una locura, pero sobre todo a nivel internacional, en cuestión ambiental, social, etcétera, es impresionante la cantidad de compliance que ahora tienen que hacer las empresas. Y para mí,
más que esta necesidad que vimos, y para el grupo en su conjunto, nos hacía totalmente sentido, ¿no? De encontrar una evolución en la empresa capitalista hacia una evolución a una empresa de triple impacto, que son las famosas empresas de triple impacto, porque ya no puede, en mi punto de vista personal, el mundo no se puede sostener si no somos consumidores de triple impacto, personas de triple impacto, empresas de triple impacto, porque no podemos dejar de ver el impacto social que genera todo lo que hacemos y el impacto ambiental que genera cualquier acción que tengamos, independientemente de cómo queramos vivir. Entonces, evidentemente vas a generar riqueza en un mundo en donde todo lo que hagas va a impactar. Y Latinoamérica se suma a esta ola, no tan tarde, más tarde que Europa y Estados Unidos, pero en 2018 ya Colombia saca una primera legislación de beneficio e interés colectivo. Vean cómo va cambiando hasta la nomenclatura, ¿no? En todos los países. Y luego va Perú, que también hace una en 2020, Ecuador en 2020 también, Uruguay en 2021, Chile en 2022 y Brasil y Argentina se quedan discutiendo todavía esta legislación en sus cámaras respectivas. Ahora, ¿por qué es importante mencionarlo? Porque es increíble que México, siendo México en Latinoamérica, no haya regulado este tipo de empresas, ¿no? Y ahí es donde surge esta necesidad de decir, ¿qué onda? O sea, ¿qué está pasando con México? ¿Por qué estamos atrasados en esta ola evolutiva de legislación? Y por eso venimos a presentar esto. A ver, nos tocó pésima idea para mí, porque llevamos yo creo que más de 3 años, pero ahora hemos tenido que revisar todas esas legislaciones, ¿no? Y entonces vamos viendo en qué se equivocaron y por qué no las aceptaron. Y entonces, al final, o sea, es increíble, pero llevamos, y ya salió esto, ¿no? Pero ¿por qué decidieron que no? No, porque es que no pasó en Uruguay, porque no había presupuesto, ¿no? Entonces, quitémoslo ahorita. Y la propuesta que ahorita les va a explicar Ivette, creo que es súper simple. Justo lo comentábamos, es totalmente simple para que no haya una carga económica al gobierno en estos momentos, sino más bien lo que busca, y desde el inicio lo hemos dicho, es que el mercado se regule, ¿no? Que el mercado sea el que diga en dónde va a invertir su dinero, su capital, en una empresa con impacto y que tenga esa identificación. Que ese es el tema, porque ahorita pues, solamente pues a través del sistema B y tu declaración de propósito en tus estatutos, pero de forma voluntaria, pero al final legalmente no existe en donde diga, oye, pues eres una empresa BIC, ¿no? O una Benefit Corporation. Entonces, esa es la idea y lo que les venimos a compartir. Yo sé que nos podemos quedar horas discutiendo por qué pusieron esto y no esto, y a mí me gustaría más ver esto y esto, y sin embargo, todavía creo que obviamente es una propuesta que no ha llegado ni al legislador, ¿me explico? Entonces, de ahí a como pase también es una evolución. Esta es una propuesta desde el pro bono. Nosotros como abogados tenemos la responsabilidad social, todos como persona, como bien decía Ivette, pero el gremio de los abogados tiene esa obligación muy estricta en realizar horas pro bono, y estas son nuestras horas pro bono de este equipo para dejar algo en el que se pueda trabajar sobre esa regulación. Y ya. Gracias, Lila. Sí, está bien, Isaac. Pues vamos a entrar en el concepto de lo que es una BIC, ¿no? ¿No? Y esta ley BIC que no sé si hasta acá alguien tenga algún comentario o algo que aportar, o conocen otro tipo de sociedad o de país que haya regulado que no lo tengamos en nuestro estudio. Sería valiosísimo que nos los digan, lo sumamos. Pero bueno, pues explicarles que ¿qué es una BIC? Pues es una sociedad de beneficio de interés colectivo. Recientemente tuvimos una reunión donde también Isaac nos hizo favor de acompañarnos y tuvimos por ahí el feedback de a lo mejor cambiar el nombre de colectivo a común por varios aspectos, entre otros políticos, ¿no? Entonces, pero bueno, son empresas, ¿no? Como lo estamos planteando nosotros, son empresas, sociedades mercantiles que conocemos que están reguladas hoy en día en la Ley de Sociedades Mercantiles, que es una ley federal, y que integran en su objeto social, ¿no? En sus estatutos, un modelo de negocio y actividades destinadas a generar un impacto positivo en la sociedad y en el medio ambiente.
Es decir, no es uno o el otro, es, ¿no?, en la sociedad y en el medio ambiente, además de perseguir fines de lucro, porque obviamente está regulada en la Ley de Sociedades Mercantiles, estamos hablando de mercantilismo, estamos hablando de profits, ¿no?, que genera. Entonces, eso es una BIC, es una sociedad de beneficio de interés colectivo o común, y lo estamos planeando, o lo que estamos proponiendo es que sea una modalidad de tipo societario. Entonces tenemos varias sociedades mercantiles, como la sociedad anónima, la sociedad de responsabilidad limitada, comandita simple, comandita por acciones, y todavía me acuerdo de mi sexto semestre de la carrera, acciones simplificadas, que es nueva, ¿no?, la famosísima SAS, y en nombre colectivo, ¿no?, que la verdad las que más utilizamos en México pues es la sociedad anónima y la sociedad de responsabilidad limitada, y luego que bueno, pues también luego surgieron por ahí las modalidades de la ley de mercado de valores, ¿no?, que estuvieron muy en boga, sobre todo la SAPI, la famosísima SAPI, que cuando había que emprender todo el mundo quería la SAPI, y bueno, la SAP, que pues es una bursátil. Pero bueno, están reguladas en otra ley. Yéndonos a las sociedades mercantiles, lo que estamos buscando justamente es una modalidad a estos tipos sociales que ya están regulados, en donde justamente se incorporen los estatutos este propósito, esta misión social y ambiental, y obviamente también con su respectivo profit que debe tener cualquier sociedad mercantil. Y está basado justamente de todo este estudio que hicimos y que les platicamos, sobre todo sobre las Benefit Corporation de Estados Unidos. La verdad es que hicimos un análisis de todo, porque está muy basado en esa, también en la italiana, y recientemente tomamos muchos elementos de la española, que como es la más reciente de Europa, 2023, pues también trajo a la mesa el aprendizaje de lo que había pasado con estas sociedades en Europa y también en Latinoamérica. Bueno, y todo esto surge porque además de estar convencidos de que la economía está en este cambio evolutivo, también nuestra profesión, ¿no? Nosotros somos partes y miembros fundadores de Global Alliance of Impact Lawyers, que son los abogados de impacto, es una comunidad global de abogacía de impacto. ¿Y esto qué quiere decir? Que cuando no solo buscamos el compliance legal de alguna legislación, que es lo que tienen que hacer, cumplimiento con esta ley, cumplimiento con otra, bla, 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 sino que queremos ir más allá en nuestra propuesta jurídica, ¿no? Entonces, hay dos formas, y esto me gusta mucho platicarlo, porque hay dos formas de incidir en el comportamiento de la población, ¿no? Uno es a través de la legislación, que eso es lo que buscamos, pues, que esto entre en una legislación y puedan adoptar muchas empresas esta modalidad BIC para que tengamos este impacto social y ambiental y utilidad, y esto reconozca al sector y se invierta. Y otra es a través de los contratos, ¿no? Entonces, esta modalidad de abogacía de impacto, pues, es un poco, si no lo tuviéramos, pudiéramos regularlo de forma voluntaria en sus estatutos, ¿me explico? No es que haga falta hacer las cosas bien desde tu posición legal, exacto. Entonces somos estos abogados que buscamos darle un sentido a que todo este movimiento que estamos viendo en la economía tenga un reconocimiento legal. Ahora, en lo que dice Ivette, y que es muy importante, la declaración de propósito, pues, es lo más importante, ¿no? O sea, nosotros vamos a decir que tu propósito, como bien decía Ivette, pues genera un impacto social y ambiental. Pero entonces, ¿qué vamos a buscar? Pues que haya un propósito establecido, unos beneficiarios directos que se mencionen ahí, que tú puedas decir, oye, ¿cuáles son los beneficiarios directos, no? Y una de las situaciones que pusimos, y por más complejo que sea, porque no encontramos ninguna definición en ninguna ley mexicana ni en ningún tratado, es el tema de capital natural, ¿no? Entonces vamos a proteger también los ecosistemas, el agua, etcétera. ¿Por qué? Porque es otro beneficiario directo de muchas de las organizaciones que vemos trabajar. Y no solo eso, tenemos este tema de estar pensando en cómo podemos
hacerle, por ejemplo, ahorita Ivette nos va a platicar un poco de esta gobernanza corporativa que tiene la organización, pero ¿cómo vamos a liberar de responsabilidad al administrador que no solo tenga que ver por la utilidad, ¿no? O sea, cuando tú estás en una sociedad mercantil, pues tu tema es que tienes que hacer utilidad y repartirla. Aquí no, aquí tu tema es que tienes que impactar social y ambientalmente y luego repartirla. Y luego, dos, no es un compliance legal, no es que yo sí cumplo con esto, mira, todas las regulaciones las tengo en orden. Ah, no, qué bueno, si lo tienes en orden es tu deber estar en cumplimiento de la legislación. Entonces tu propósito ambiental y social tiene que ir arriba de lo que señala la ley, no en cumplimiento de lo que ya estamos obligados todos. Y eso también es una declaración, en decir, a mí qué padre que cumplas perfecto y que tus abogados te lo digan todo lo que tienes que hacer de acuerdo a tu actividad, pero tu propósito tiene que ir por encima de la ley. Y eso es muy interesante porque luego es todo este greenwasheo, ¿no? No, yo claro que cuido el agua, sí, bueno, pero pues está evidentemente en la normativa que tienes que cuidar el agua, tienes que ir más allá de eso. Y no sé si quieras hablarles de la responsabilidad de la gobernanza. Sí, claro. Bueno, pues yendo como este resumen de los elementos fundamentales de la reforma, Lila ya les dijo, bueno, el tema del objeto social, los beneficiarios directos, ¿no?, definidos, y el propósito, y tenemos tres más, que es la transparencia y rendición de cuentas, gobernanza, y bueno, cambios, un tema un poco más técnico-legal de cambios, modificaciones para salir o entrar a la modalidad. En términos de transparencia y rendición de cuentas, estamos proponiendo un informe anual obligatorio, como vieron y como les dimos en este abanico, en casi todo el mundo está este informe anual, en donde nos estamos verificando, ¿no? La propia empresa está asentando que está cumpliendo con estos propósitos, con este propósito que puso, pero no nada más porque que esté ahí, ¿no? O sea, este informe tiene que tener justamente métricas cualitativas y cuantitativas, de acuerdo a estándares internacionales y nacionales. ¿Por qué lo dejamos abierto y no como específico ¿no? Porque, bueno, estándares internacionales hay mucho, pues ya hablamos del GRI, también está el tema de las B Corp. Porque vimos como antecedente en otros países que habían puesto que esa certificación podía ser hecha por el Estado. Entonces, imagínate, tenías que ir con el Estado o con un certificador del Estado a que te avalara tu informe. O a lo mejor un estándar internacional que pues no se iba a adaptar a lo mejor al objeto social, a ese propósito que estabas estableciendo. Entonces dijimos, vamos a dejarlo lo más simple posible y que adopte cada BIC pues su propio estándar, que puede ser nacional, que también puede haber algunos nacionales que puedan surgir en el futuro, que sean muy buenos, o cualquier internacional. Pero no lo ligamos, por ejemplo, a una entidad de gobierno, también por el tema presupuestal, porque dijimos, si no, esto no va a avanzar, porque no va a haber dinero para instaurar un órgano certificador del gobierno, o que Profeco a lo mejor tenga un brazo verificador a lo que están haciendo y no hace sentido. Entonces lo dejamos con esta parte abierta, pero obviamente es un elemento importantísimo la transparencia y la medición, la rendición de cuentas, ¿no? En temas de gobernanza, con un enfoque de propósito, ¿no? Estábamos proponiendo que esta gobernanza pueda ser a través de un comité dentro de estos comités del Consejo de Administración, que pueda ser encargado de revisar y de analizar este informe que se va a publicar, que obviamente en temas de transparencia del rubro de arriba que les estaba platicando, pues tiene que estar totalmente a disposición de cualquier persona, ¿no? Ya sea en su página de internet o pues, tiene que estar publicado y de acceso común. Entonces, este comité pueda justamente ser el responsable de la verificación del cumplimiento del propósito y también el responsable del informe. Y puede ser un comité o puede ser un tercero contratado para dicho efecto, ¿no? Entonces, esta es la parte de gobernanza, es decir, pues tiene que haber, y que hablábamos de esta responsabilidad que, pues, es importantísima, la responsabilidad fiduciaria que refería Lila en esta parte de la gobernanza. Y finalmente el tema de las modificaciones a cualquier cláusula de los estatutos, es decir, pues por supuesto que puede haberla, ¿no? Y seguirá las mismas normas del tipo legal, del tipo societario del que estemos hablando, si es una SA o si es una sociedad de responsabilidad limitada, o de la comandita simple por acciones, todas estas. Y básicamente, ¿no? la estructura de nuestra iniciativa o de propuesta de ley es
lo más simple posible, pero sí con esta idea de que sea pues atractiva y sobre todo atractiva, y como ya hemos mencionado, y acá me gustaría también que Isaac nos comentara justo sus puntos de vista y cualquiera de ustedes sobre el tema de ser atractivo, esta identificación que se busca que sea atractiva para temas sobre todo de atracción de capital. No vemos, porque sí también se revisó el tema de beneficios fiscales o beneficios de gobierno en otras legislaciones. Creo que estaríamos un poco a lo mejor perdiendo el tiempo en ir hacia allá, a lo mejor en temas de compras sostenibles, ¿no? Pero más bien acá es el tema de cumplir con un propósito, de tener un propósito en la empresa, de tener ciertos estándares y movernos a esa identificación con unos fines sobre todo de inversión de capital. Sí, o sea, totalmente de acuerdo en cuanto a lo que es la naturaleza de una VIC. O sea, una VIC, al final de cuentas, como está planteado tanto en la iniciativa como en Latinoamérica, es una sociedad que adoptas voluntariamente, que vas a cumplir con una serie de cosas, vas a modificar tus estatutos, vas a declarar tu propósito, vas a hacer un informe anual y lo vas a publicar del impacto que tuviste, tienes que tener impacto en 3 sectores diferentes, tienes que impactar socialmente, tienes que impactar ambientalmente y económicamente. Tienes que cumplir con todo eso, estamos de acuerdo, pero ¿por qué me hago VIC? ¿Cuál es el reconocimiento? Y ahí empiezan los problemas. Ahí empieza el tema de, espérame, porque en la plática que tuvimos el viernes tú me diste la respuesta. No, la verdad es que me hizo ver en una plática preparando el panel, me hizo ver realmente algo que me hizo mucho sentido, porque decía, bueno, yo decía, bueno, ¿para qué me hago VIC si nadie me va a reconocer y no voy a obtener ningún beneficio? No tengo beneficios fiscales, que es un tema muy particular, pero que no es conveniente ahorita. Tienes que llegar a los beneficios fiscales cuando ya tuviste una historia y un reconocimiento, para que ya finalmente el gobierno te reconozca fiscalmente y te diga, si te conviertes en VIC y cumples con todo esto, te doy un beneficio en tus deducciones, o no vas a pagar impuestos, o lo que sea, pero hay que llegar a eso y la verdad, falta mucho. Entonces, el capital es el que tiene que estar interesado en invertir en las empresas VIC. Y la conclusión para mí fue, hay que promover que los inversionistas conozcan este tipo de empresas y las promuevan para que tengan impacto. Entonces, creo que ese es un poco el principal comentario, Lili. Sí, a ver, justo lo comentábamos, porque decíamos, a ver, yo estoy en un despacho de abogados, ¿no? Y es un despacho internacional, y yo me dedico al impacto. Entonces, por lo tanto, todos los que llegan conmigo por asesoría, quizás se van a convertir siempre en VIC, ¿me explico? Porque tengo esa sensibilidad de abogacía de impacto, y hasta allá los voy a asesorar. Pero ¿qué pasa con el que lleva totalmente transacciones, ¿no? Y ese era un comentario, me decía, ¿y por qué se lo voy a recomendar a un cliente? Si le voy a pedir que tenga esta distinción con esto nuevo, ¿no? Y yo le decía, a ver, mira, es muy fácil, porque aquí sí a mí me parece un tema de propósito y de nacimiento, ¿no? O sea, si tú quieres ser capitalista y tener tus programas de responsabilidad social muy valiosos y impactar de otra manera, good, o sea, estás en ese camino de la economía, ahí te quedaste. Pero si tú naces ubicando, ¿no?, lo que quieres hacer en pro de un propósito social o ambiental, ya vas a tener, y ambiental, porque antes era, ojo, la evolución antes era propósito social o ambiental, y ahora ya es y ambiental, porque es que ya no se puede ver una cosa sin la otra.
Si naces con ese propósito, necesitamos, y por eso hablábamos un poco de la evolución de las profesiones, y el derecho es una de las que más tiene que evolucionar más rápido, ¿no? Porque necesitamos empezar no a hacer compliance ESG, sino a asesorar con impacto, ¿no? Es decir, te voy a insertar esta cláusula. A mí el mejor ejemplo que tengo, independientemente de la iniciativa política pública para incentivar este tipo de legislaciones, es un programa en el que estamos trabajando también, que se llama The Chancery Lane Project, que así en pandemia se dieron cuenta del impacto ambiental que hacía todos los insumos médicos, ¿no? Y lo que iba a causar con todos los objetivos de desarrollo sostenible y el net zero y el impacto, bla, bla, bla. Y entonces pusieron abogados a decir, creemos una cláusula para todo tipo de contrato y todo tipo de materia que mitigue el impacto ambiental y que puedas elegir en tu contrato, y de verdad les invito a ver la página web porque es brutal. Tienen miles de cláusulas y lo que más me pegó en ese momento, bueno, me sigue pagando, es que tienen los nombres de sus hijos, las cláusulas, ¿no? Entonces le pones Robin Clause y el Robin Clause dice que se va a insertar en el contrato de telecomunicaciones de esta forma, bla, bla, inmobiliario. Entonces volvemos a lo mismo, de la manera de cambiar es o contractual o a través de una legislación. Y para mí, o por lo menos lo veíamos, igual este momento histórico que estamos viviendo de retroceso en muchas cosas, no tiene que ser así, yo creo que se va a volver a incentivar, pero veías a un BlackRock decir, ya solo voy a invertir en impacto, ¿no? Y entonces ahí era ¿y dónde está el impacto? O sea, a ver, levante la mano el que sea impacto, porque ¿cómo los vamos a encontrar? Y eso es mucho lo que decíamos, es que a mí ya, y la verdad, lo vemos ahorita con las donatarias autorizadas, que es nuestro pan de cada día, ya le quitaron la autorización, va para atrás todo el dinero, ¿no? Ya la revocaron, ya están súper controladas, ¿no? Por tener esos incentivos fiscales. Y decíamos, es que no queremos eso, esto es capital que se va a invertir porque estamos convencidos de que tiene que ser así. Y por lo tanto, no lo pueden tocar porque vamos a seguir pagando impuestos, vamos a seguir jugando el juego, pero impactando con un impacto social y ambiental. Y por lo tanto, estamos en un momento histórico en donde cada vez hay más inversión sostenible, y aquí va a haber como muchos foros, o ya había algunos en Impact Days, alrededor de eso, de la inversión sostenible. Entonces, ¿cómo los van a reconocer? O sea, ahorita, perdón, pero quien me levante la mano, no, es que yo soy una empresa social. Y yo, ¿por? O sea, cada vez que vienen conmigo le digo, ¿por qué dices eso? No, es que tengo esto. No eres nada, vamos, ni siquiera socialmente responsable, si ya nos ponemos técnicos. Y en cambio, si yo soy inversionista y vengo, y ya por lo menos te volviste VIC, ya sé que legalmente tienes que cumplir esto. Ahora, es voluntario. Por eso decía Ivette lo de las cláusulas de modificación de estatutos. Si yo ya no quiero cambio mis estatutos y yo como asociado me puedo salir, pero ya no tengo esa cachucha. Aquí todos nos ponemos una cachucha verde y sé que son VIC, ¿no? Pero si no la traes, no eres VIC. Entonces es un identificador para el mercado de inversión que está targeteada hacia la sostenibilidad, y eso es lo que buscamos. Y ni siquiera, evidentemente, estamos haciendo una investigación ahorita que va a correr paralelo a esto a nivel internacional, esperemos, de cuáles fueron los beneficios fiscales y en otras legislaciones. Por ejemplo, puede haber reducciones para las cuotas obrero-patronales, ¿no? O puede haber, etcétera. Puede haber otro tipo de incentivos fiscales, laborales, del que sea. Y queremos mapearlo alrededor del mundo de qué funcionó y qué no. Pero al final, no queremos hacer un modelo controlado por el Estado. Queremos que el capital se controle a sí mismo, porque estamos viendo la evolución de la persona. O sea, si ustedes ven generaciones abajo de nosotros, ya ni siquiera quieren trabajar en algo totalmente que no tenga impacto, ¿no? Ya lo tienen en las venas. Entonces vamos muy atrás nosotros, tratando de dejar esta regulación, ¿no? Ya me callo porque hablo mucho. ¿Cuál es el papel de los abogados en este tema? O sea, ¿en el tema de la iniciativa o en el tema de apoyo al impacto? ¿O ambos? En ambos, ¿no?
Pues, a ver, en esta iniciativa vimos que sí, efectivamente, había ya algunas propuestas por ahí con otras aristas. Y como decía Lila, pues nosotros nos dimos a la tarea, igual Saraí, de hacer esto, es totalmente pro bono, no lleva bandera de nada más que de esta parte de tratar de promover que se haga y se regule algo con todo esto que estamos platicando. Ahora, en el tema de impacto, yo creo que también está cambiando nuestra profesión mucho hacia estos temas en donde nuestros servicios también tienen que tener una visión distinta, no nada más la parte ética, que es importantísima en un país como el nuestro, de conocimiento obviamente de la ley, de profesionalismo, sino también esta parte de llevar al cliente de la mano a que haga las cosas de forma, sí, con el compliance, pero ir un poco más allá. Entonces, otra vez, el tratar de que haya este reconocimiento de esta modalidad es impulsar a que se mueva el ecosistema en nuestro país. Yo creo que eso es lo más importante y tiene mucho que ver con lo que decía Lila. En la medida en que, o sea, si queremos que el capital se fije en este tipo de modalidades, tienen que estar totalmente con plena legitimidad, y eso se lo da la regulación legal. Entonces, si la ley lo reconoce como una figura válida para poder invertir y cumple con estas características, entonces la inversión ya fluye de una manera diferente. Entonces, son dos objetivos, ¿no? Por un lado, lograr el reconocimiento legal, como en otros países, y por el otro lado, pues dar a conocer la empresa para que los inversionistas digan, los inversionistas sociales, porque pues no tampoco es cualquier inversionista, pero que un inversionista social sepa que ya existe una figura que, si trata con una empresa big, pues a lo mejor ya tiene ciertas cosas ganadas de antemano. Yo quiero hablar por los emprendedores sociales, porque mucho hablamos de los inversionistas, mucho hablamos de los capitalistas, mucho hablamos de los abogados y los que no somos, pero también quiero decirles que los emprendedores sociales estamos en un verdadero aprieto. O sea, estamos operando 2 entidades, estamos pagando 2 contabilidades, estamos buscando, como que en el mercado uno tiene que ir demostrando que eres un emprendedor social, porque primero abriste una asociación civil, primero te volviste donataria autorizada, y entonces, bueno, tal vez salga algún inversionista, señor Monopolis, con billete y diga, pues, te dono, ¿no? Porque tienes una donataria autorizada, como viéndolo desde la visión y desde la óptica de las donatarias autorizadas. Pero sí necesitamos un mecanismo, un vehículo, donde se nos permita lucrar y donde podamos decir, oye, yo soy un emprendedor social, esto es un proyecto con triple impacto, esta es una empresa con triple impacto, give me your money, ¿sabes? Dame tu inversión. O sea, no nada más inversión en tipo donación, sino inversión, porque queremos generar un producto, porque queremos generar un servicio, porque vamos a tener utilidades, porque tenemos una lógica de mercado, porque estamos pensando business. Cuéntanos de tus emprendimientos para que entiendan cómo se ve el triple impacto de Alterbike, por Sí, ejemplo. sí. Yo tengo una SDR LDCB muy viejita, la fundamos en 2009. Empezó como una empresa normal, común y corriente. Nos importamos los primeros bicicletas plegables eléctricas de China en aquel entonces, 2009. Abrimos una tienda y con el tiempo empezamos a meternos a temas de impacto. Más hacia 2017 empezamos a trabajar con el Instituto de Reinserción Social aquí en Ciudad de México y empezamos capacitando generaciones de personas privadas, bueno, ya no eran privadas de libertad, ya estaban liberadas, como mecánicas y mecánicos de bicicleta. Entonces los capacitamos no solamente en la parte técnica, sino también en la parte pues humana, porque el tema de cárcel es muy complicado en este país y la gente que sale de cárcel es un tema bastante complejo, emocionalmente y sociológicamente hablando. Entonces contratamos algunos otros los canalizamos con nuestra competencia. Hoy el proyecto ha migrado, yo radico en Saltillo, Coahuila, y allá tenemos un taller adentro, el centro de internamiento, en donde adentro ensamblamos bicicletas. Entonces es un poco vender proyectos de bicis, B2B, pero entonces
¿cómo me quieres pagar? No, pues es más fácil con la fundación, pues mejor un donativo, pero entonces esta lana va para acá y entonces como, o sea, es complejo. No es algo que sea fácil de entender, no es algo que sea fácil de operar, no es algo que sea fácil de crecer orgánicamente. Entonces, por eso para mí tiene todo el sentido. Después, con el tiempo, abrí una asociación civil que se llama Organización Comunitaria por la Paz. Me asocié con la que fue la directora del Instituto de Reinserción Social en aquel entonces, cuando empecé a trabajar en temas de reinserción, y ahí empezamos a hacer ya más trabajo comunitario, ¿no? En temas de prevención del delito y cultura de paz, y nos volvimos donatarias autorizadas. Entonces, hoy estoy operando con las dos entidades. Tengo un correo para una, tengo un correo para la otra, o sea, es complejísimo. Entonces, hablo por los que somos emprendedores. Luego después ellas platican y yo me entero de la ley y tal, y yo, oigan, a ver, pero esto en la práctica, ¿cómo? A ver, esto no funciona, no podría funcionar, porque entonces tendríamos que hacer como más en la operación. Entonces, solamente quería hablar por los emprendedores sociales también, que estamos aquí, para que no tiene total sentido esto. Y quizá esa fue la manera en que los abogados llegamos a una solución, ¿no? Los modelos híbridos, porque o sea, nosotros tenemos que hacer el como sí con lo que tenemos. Entonces, eso es lo que recomendamos y ahora vamos viendo. Lo único que quería comentar es alrededor, y yo sigo insistiendo porque no es un tema de los abogados, o sea, nosotros somos la profesión milenaria, ¿no? Lo que quieran, pero lo que sí ponemos punta de lanza casi siempre, junto con los doctores, porque también hacen mucho pro bono. A mí sí me pagan por hacer esto, O sea, más bien yo doy pro bono de los abogados de toda la firma, pero a mí sí me pagan. Ellas dos son pro boneras, 100%, nadie les paga nada. A mí me paga un despacho para hacer pro bono y para darle a todos los abogados al menos 25 horas. Hacemos más o menos 8,000 horas pro bono. O sea, esto quiere decir que es la responsabilidad social de un negocio capitalista. ¿Me explico? Pero como profesión, es que no somos los abogados, son todos. O sea, todos tenemos que evolucionar a una mirada de impacto. Estamos en otro mundo, en otra tierra, se está acabando los recursos. O sea, es los médicos, los geólogos, los contadores, todos tenemos que meternos, los de marketing, hacia allá, a evolucionar. Es una evolución de la humanidad. Y me encanta que seamos los que pongamos el ejemplo, porque Betty y yo aparte creamos un movimiento que se llama Estándares Pro Bono México para promover el trabajo legal pro bono en donde hubiera un abogado, ¿no? Y entonces nos hemos dedicado una vida entera, más de 10 años, a decir, oye, es que mínimo haz pro bono. O sea, para mí ya el mínimo es hacer pro bono. La evolución es hacer una persona, un profesionista de impacto, una persona con impacto. Es que ya no puede ser posible que ahorita yo me vaya y no vea qué va a pasar con esta lata que yo me comí. Perdón, me tomé, o lo que sea. Ya tengo que hacerme responsable. ¿Por qué le voy a pasar la responsabilidad de algo que consumo a alguien más? ¿No? Y entonces yo agarro mi lata y me la llevo a mi casa porque ya sé que tengo a Grupo Promesa que viene y se la lleva. ¿Me explico? O sea, tenemos que ser corresponsables todos. Y claro que la abogacía es un ejemplo, y benditos los abogados que quieren transformar, pero hay que transformarnos todos. O sea, es personal, es de profesión, es del mundo, es una necesidad. Ya no podemos más con lo social. O sea, de verdad, es que este es uno de los temas, pero cuando hablas de pro bono, tienes toda la crisis migratoria, ¿no? En tu país, toda, entera. Tienes todo el impacto ambiental de los ríos, o sea, es impresionante la cantidad de cosas que se pueden regular con contratos o con legislación, pero es más importante el cambio social de mentalidad hacia el impacto que de una sola profesión. Entonces yo los invito que desde donde estén, pues también transformen su chip, ¿no? Que no seamos nada más nosotros. Por eso estamos en los Impact Days. Aquí seguro todos hacen impacto, estoy segura. Por lo menos nos entienden. No, muchas gracias. Creo que es un tema que vale la pena, o sea, dar a conocer. Por lo menos abre el camino y es un punto de partida para que se cree conciencia, que es lo que nos falta. Al final de cuentas, creo que en general a todas las profesiones, obviamente incluyendo los abogados, pero
yo simplemente hablando de los abogados en lo particular, por lo que veo que pasa en Latinoamérica, sí veo que hay un espacio en México impresionante, porque creo que no tenemos esa fuerza, ¿no? Y bueno, si esto lo aplicas a todas las profesiones, si todas las profesiones tuvieran este chip del que habla Lila, ya simplemente naces con propósito y tienes un propósito, no solamente tú, sino que tu empresa, y persigues un propósito, al final de cuentas las cosas son y no sé, gracias. Si hay alguna pregunta. Ahí. Claro. No, primero que nada, muchísimas gracias. Estuvo muy interesante todo lo que nos platicaron y gracias por toda la labor que hacen. Digo, Lila, sé que a ti te pagan, a lo mejor a las demás no, pero has hecho muchas cosas también pro bono y ponen el corazón en esto, que es lo importante. Y pues muchas gracias por todo lo que hacen. Yo quería preguntarles dos cositas principalmente. La primera es si dentro de esta iniciativa que se está proponiendo va a haber alguna sociedad supletoria para temas que a lo mejor no hayan estado en la iniciativa. O sea, no sé si la SA o la Sociedad de Responsabilidad Limitada o así pueda ser supletoria. Digo, a lo mejor es una pregunta más de abogados. Y en otro sentido ¿han pensado? Digo, yo me gradué hace 4 años y no escuché ninguno de estos temas durante toda mi carrera. ¿Eres abogada? Sí, en la Ibero. Digo, empezaban ciertos tintes, pero la verdad, muy poco. Entonces, creo que a lo mejor sería una gran idea empezar también en las escuelas de Derecho, pues empezar con estos temas para que también, como abogados en formación, empecemos a tener esto en nuestro ADN. Y por último, ya mi última pregunta es, sé que ha habido mucha investigación sobre la legislación en diferentes países de Latinoamérica, y más si pasó la ley, si no pasó la ley, o sea, como en temas de derecho. Pero ¿se ha visto como han podido tener pláticas con algún empresario dentro de estas sociedades big que puedan, o sea, que les digan como sí hemos generado buenas utilidades, hemos podido crecer el equipo, la gente está contenta con sus sueldos, o sea, como que han tenido plática también como que con el otro lado? Y ya, eso sería todo. Gracias. A ver, ¿por cuál empezamos? Empieza por lo de las universidades. A ver, con las universidades, sí. Estamos justo en la Ibero, nos acaban de aprobar una cátedra, que la buscamos como cátedra pro bono, pero al final le pusimos el nombre de abogacía de impacto, porque vamos a hablar de pro bono y vamos a hablar de estos temas de impacto a partir del 5º semestre como una asignatura optativa. Ya hay una cátedra pro bono en la UP y estamos promoviendo hacer una en la NAHUAC. Y en el TEC tenemos algunas formaciones de estas que por caso que participan los estudiantes. Entonces, ahí va, porque sí es bien importante que pues muchos de estos temas desde la responsabilidad social de la abogacía, que eso es pro bono, hasta estos temas que la verdad nadie nos enseña y que no son nuevos. O sea, estamos viendo que esto lleva décadas. ¿Cómo es posible que no tengamos un poquito en México de estas visiones, o que nos hayan explicado en la universidad que es un emprendimiento social? Simplemente, ¿no? Lo aprendes afuera. Eso de las escuelas, no sé si quieras. A ver, comentando esto te voy a decir, evidentemente, por ejemplo, conocen la empresa Patagonia, ¿no? Es el mejor empresa B que la ha roto totalmente. Ben & Jerry's también es una empresa B. Hay muchísimas, o sea, de hablar si te pones a investigar, el mundo está lleno de empresas B. O sea, bueno, así lo quiero ver yo. Pero bueno, hay muchas empresas B y hay muchísimas muy exitosas, ¿no? Entonces, el tema es ¿cómo lo vas a reinvertir ese capital? No es una empresa social, pero ¿qué vas a hacer con eso, no? ¿Y cuál va a ser el propósito social de Patagonia? O sea, lo que hizo actualmente es brutal. Me entregas tu chamarra rota
Si quieres, compras otra, y si no te doy un descuento, y si no me la dejas, te la compongo, y si no, la regalo, ¿no? O sea, tiene todo este tema social, pero ambiental, pero, o sea, la ha roto en Latinoamérica brutalmente. Hay muchísimas, o sea, a nivel Latinoamérica hay muchísimas. Ahora, te voy a decir cómo a mí me cambió la vida. Digo, para empezar, hay un summit que los vamos a invitar el 13, 14 y 15 de octubre de abogacía de impacto, es Global Alliance of Impact Lawyers, que es la primera vez que se hace fuera de UK, ¿no? Estaban trabajando todos los abogados de impacto alrededor del mundo en distintas organizaciones y se hizo una sola, ¿no? Y ¿qué me ha parecido fascinante? Yo soy ahorita presidenta del Consejo de la TAM, de esta organización, es que es como, ¿dónde estabas? Así como te pasa así de, ¿cómo? ¿Tú también? Sí, ¿tú? Bueno, o sea, somos miles de abogados de impacto. ¿Qué pasa? Las firmas tradicionales como que le están entrando, ¿no? A ver, pues, ¿qué es eso de impacto? ¿Pero dónde está? ¿Cómo se come? Etcétera. Pero hay firmas, o sea, hay dos, por ejemplo, que pueden averiguarla, que se llama K2, que está en Argentina y que de hecho maneja, está magnífica para los abogados, yo lo acabo de tomar, un diplomado o una como mini maestría o curso, lo que sea, de abogacía de impacto. Y entonces te lleva por toda esa transformación de cómo se ha regulado, ¿no? Y es brutal, porque entonces por lo menos ya hay una cátedra de derecho de impacto que lo dan a nivel internacional, es en línea y se da por todo la TAM. Entonces, en la TAM tenemos esa, ¿no? Y lo van poniendo como en muchos lados y lo da con la Universidad Austral. Esa es la idea de hacerlo en México. Ahorita justo en Gale lo que estamos proponiendo es empezar con la Ibero, porque ahí va a ser el Summit, va a ser el Ibero, es el host del evento, y entonces vamos a incluir a los estudiantes para que empiecen a hablar de impacto desde donde estén, etcétera. Pero no solo eso, quiero decirte que, por ejemplo, nosotros en Hogan Lovells, desde hace más de, ¿cuántos años te conozco? Pero como de 15 años, tenemos un área que se llama Business and Sustainable Enterprises. Y ese business se llama Hogan Lovells Business and Sustainable Enterprises. Y esa es nuestra área de impacto. Es como si tuvieras un despacho inmerso en el despacho. Y en esa área de impacto, digo, obviamente guardando sus proporciones, Inglaterra es Inglaterra y México pues, es muy chiquito comparado con los monstruos de Inglaterra, ¿no? Y tiene tres aristas muy interesantes. Uno es el Catalyst, ¿no? En donde hablamos con los emprendedores y los abogados para ir asesorando con impacto. Otro es HL Legal, donde capacitamos en temas de impacto a los abogados para que no nos pase, en que no sepan de estos temas cuando van a asesorar una empresa que nace con propósito y que le puedes recomendar ese tipo legal, ¿no? Y la otra es el HL Legal, en donde asesoramos directamente a empresas con propósito, a empresas de triple impacto. O sea, muchísimos de las empresas que ustedes conocen, de empresas sociales, han pasado por nosotros como clientes de esta área, ¿no? Y en México, como no todavía necesitan mucho apoyo, pues se empieza por pro bono, punto, ¿no? Ya luego pueden migrar a esquemas de low bono o así. Pero sí existe. O sea, el gran tema es que no entiendo por qué, y es lo mismo que creo que pasa cuando nos vemos todos los mismas caras en los Impact Days, que estamos todos rolando de evento en evento en evento, y ahí viene Flea, pues todos al Flea, y ahí viene y ahí todos esto. O sea, como que somos un gremio chiquito, o sea, parecemos que somos un gremio chiquito, pero en verdad es muy grande y mueve mucho capital, y cuando ves como las inversiones, que es ahí donde dices, no somos tan chiquitos, ¿no? Y ojalá que seamos más, pero para mí más bien es como focar toda tu energía hacia el impacto y se te abre todo lo que ves de, mira, dice B Corp, mira, dice, no, o sea, lo van a ver porque es impresionante. O sea, una vez que ya tienes ese lente, se te abre una visión a todo lo que se transformó con este tipo de empresas. Quiero agregar que puede ser cualquier categoría y se le agregará al final BIC. Tú vas a poder ser una SADCB BIC, ¿ok? Se va a agregar hacia el final. Incluso la SAPI. Y agregar por último que en México también hay muchos emprendedores sociales que llevan ya muchos años, que iniciaron, por ejemplo, con una asociación civil donataria autorizada y después migraron a un modelo lucrativo. Y México, son nuestros amigos. Aquí también está, por ejemplo, Darana Movement. A Darana Movement nosotros capacitamos mujeres, o cómo estuvo, hicimos un programa ahí de capacitación para mujeres, ellas hacen productos de yoga y meditación, y todas las mujeres que están empleadas en su empresa estuvieron en prisión. Entonces,
hay mucho, o sea, como que hay muchas chiquitas, medianas, grandes, entonces sí tenemos también esa retro como de los emprendedores o empresarios sociales. Uh-huh. No sé si sea más comentario que pregunta, pero no sé si sea más comentario que pregunta, pero ¿cómo hacerle para que esta ley se vea en el espejo de lo que pasó con la iniciativa de certificación B? Donde hay leyes del sistema B que apoyan a la certificación B en Latinoamérica y aquí en México no. En el portafolio de inversión tenemos 35 empresas y solo 3 están certificadas B y las 3 nos dicen, me sirvió mucho al principio, pero conforme he ido avanzando el negocio, no tanto. Entonces, ¿cómo hacerle para voltearnos a ver en ese espejo y decir, pues realmente va a valer la pena convertirse en BIC y no quedarse, pues, que no pase lo que pasó con Sistema B, tristemente, ¿no? Qué horror, me van a matar, pero no digan que lo dije yo, mejor. Siento que hay una sobreregulación en todos. O sea, ahorita es como, ya salió esta ley y ahora te tienes que certificar en esto, y ahora en esto, y ahora en esto, pero ahora también en esto. O sea, de verdad, no sé qué pasa, pero es como decir sostenibilidad, cuando solo estaba, creo que lo de CEMEFI, ¿no? O sea, no existía nada más para hacerlo. Y ahora hay 300, pero también 300 leyes que te dicen que te tienes que certificar y a las empresas y a las, y a las empresas normales, sin que seas de impacto, ¿no? Y ahora, pues, tu net zero y tu no sé qué y no sé cuánto. O sea, para mí hay una sobreregulación. ¿Y qué está pasando? Que nos estamos retroyendo en decir solo lo estrictamente necesario es lo que te voy a presentar, porque esto ya es imposible. O sea, ya parece que necesitas 6 personas para estar presentando reportes de todo tipo. Y eso es un poco lo que pasa con las empresas B. Entonces, a mí me parece magnífica la certificación, pero el gran tema es que vas a tener que poner a alguien a certificarte de todos los compromisos que nos estamos metiendo. Ahora, ¿por eso mismo dejamos estándares nacionales e internacionales? ¿Por qué? Porque nuestra apuesta, en algún momento lo comentamos, es que si ya hicieron las normas de información sostenible, ¿no? Y están relativamente fácil, pues en un momento igual la comisión dice, ¿por qué no hacemos unas NIS para las BIC? Y ya, pues ese te cuenta. O sea, lo que no queremos es trabarlo para que no pase eso, que no se vuelva tan complicado y tan caro tener que contratar a alguien que te certifique en todo. O sea, ya esto a mí ya, de verdad, yo que llevo muchos años en responsabilidad social, dije, pues ¿pero en qué está certificado? Con nadie, porque uno, no me lo exige el consumidor, ojo. O sea, ese es tu primer tema. Si el consumidor te lo exige, te vas a tener que certificar, ¿no? Si no te lo exige, pues haz tus declaratorias aquí de cómo lo estás cumpliendo y juégale al juego. Y trata de verdad hacer un impacto social y ambiental. Y te lo va a exigir, por ejemplo, Global Reporting Initiative lo tiene para todas las empresas, medianas, chicas, grandes, pequeñas. Entonces, la idea es que no sea tan complejo para las que inician y sinceramente, o sea, esto está muy enfocado a las MIPYMES y a las pymes, o sea, no está enfocado a la gran empresa. La gran empresa van a ser como pyme, MIPYME y luego igual le pega al gordo como Patagonia y se sube, ¿no? Pero la realidad es que no podemos hacerlo más complejo. Por eso cuando hicimos esta regulación, decíamos, no, ni te metas, estándares nacionales e internacionales. Punto, ¿no? Porque es una voluntad. Y entonces también vimos, fíjate, ¿y cómo te demando de hacer greenwashing o social washing o whatever washing? Decíamos, pues igual que cualquier consumidor, vete a Profeco y exige la responsabilidad al comité de cumplimiento del propósito o al cargo unipersonal del propósito. Legalmente, igual que como lo haría una empresa cuando actuó mal un funcionario de su empresa, ¿no? Igual como lo haría un consumidor cuando estás greenwashando. O sea, no le pusimos más, porque entonces íbamos a caer en eso. Y eso es lo que queremos evitar a toda costa, ahora, para que sea sencillo. Recordemos que también se pueden ligar después beneficios en compras públicas, se pueden ligar en beneficios fiscales, pero más de categoría local. Por ejemplo, en temas de reinserción social, hay el último, no sé, me acabo de enterar hace un par de meses, Tamaulipas hizo un descuento en algún impuesto de índole local, llámese impuestos sobre nóminas o predial o alguno de estos, a empresas que estuvieran contratando a personas dentro y fuera de prisión. Entonces, en su momento dijimos, dejémoslo tan general que después luego el mercado puede ir regulando. A lo mejor yo en mi estado donde vivo, donde tengo mi taller, pues voy a
meterme a hacer política pública para que haya más empresas como yo y demos más oportunidades a personas con las que queremos trabajar. Entonces ya se puede ir aterrizando a cosas más puntuales. Si tú te pones a licitar, o sea, si te ha tocado llenar alguna licitación, que es tremendamente complicado, engorroso, horrible, yo recuerdo la última que hice, venía empleador responsable. Y entonces te pedían como demostrar que los niveles de tus salarios eran, ¿no? Hay como un número que sacas ahí. Puede ser algo similar, me explico, para cualquier otra temática. Entonces, creemos que el mercado puede ir ajustando a sus temáticas, a las industrias, por decirlo de alguna manera, y ya, ¿no? Que vaya como estimulando un poco más hacia allá. Y como chisme corporativo, esta iniciativa de las empresas B, de las empresas Big, es una iniciativa de B-Lab. B-Lab la está impulsando en todo el mundo. Entonces, no creas que estamos yendo en contra de las empresas B, al revés. O sea, es tal su modelo que lo están dando al mundo para decir, regúlalo, por favor. Y justo Marcel Fukuyama, que era el director de B-Lab en Brasil y trabajó con Lula da Silva, nos platicaba que él logró hacer toda una economía de impacto con Lula, y yo así ya es donde ya me rompe la cabeza de decir, ¿qué es esto? Que dice que tiene 2 iniciativas, tanto en Japón como en Inglaterra, que obviamente ahorita pues ya están ahí estancadas, en donde le van a pedir a todas las empresas capitalistas que sean con triple impacto. Imagínate eso, o sea, estás diciendo que quitarían, ¿no? La ley de sociedades mercantiles, a decir, todas tienen que tener triple impacto, punto, se acabó. Evidentemente está complejísimo pasarla en estos momentos, pero es una como decir, oye, pues en algún momento podemos tener otro mundo, ¿no? Yo, al igual que Lucero, tengo varios comentarios y preguntas. A ver, primeramente, haciendo un análisis de lo que ustedes comentaron, me llega a la mente, la mayoría de las empresas bursátiles ya tienen esta perspectiva de cierta forma. ¿Por qué no pulirlo? Veo yo que las sociedades ya bursátiles tienen informes ambientales. ¿Por qué no tienen un informe de impacto? ¿No? ¿Por qué no también empujar por ahí? Al final del día, las sociedades bursátiles siguen los estándares, como tú lo acabas de decir, Lila, de lo que pide el consumidor. El consumidor les pidió más apertura ambiental y bueno, creo que aquí hay una área grande de oportunidad y ¿por qué no va ahí? Mi segunda pregunta es, ¿qué responsabilidades hay para los administradores de este tipo de sociedades? A ver, este tipo de sociedades, pensándolo mal, ¿no? Pueden ser vehículos para que personas malintencionadas utilicen los beneficios fiscales, los beneficios que llegan a tener. ¿Qué responsabilidades ustedes están previendo que lleguen a tener los administradores y si ven que esto sea un incentivo para que se constituyan este tipo de sociedades? Bueno, a ver, por el tema de la SAP, yo sí creo que son 2 animales distintos. O sea, a ver, la SAP, la bursátil, pues sí va por definición propia, pues es bursátil y tiene que ir por los resultados financieros totalmente, ¿no? Sí, obviamente tienes mejores prácticas de gobernanza que regulan a las apps o que las propias apps se autoimponen, si lo queremos ver así, además de la regulación de la propia ley de mercado de valores, pero sí veo que es distinto. O sea, aquí estamos hablando de una misión, de un propósito social y ambiental, o sea, está por encima de ese impacto a el rendimiento financiero, si lo queremos ver así. Entonces, yo creo que son distintos. Creo que en algún momento podrían caminar a llegar a ese punto, pero creo que ahorita sí, o sea, es ley de mercado de valores, sociedades anónimas bursátiles, o sea, por definición para mí son cosas distintas. No sé tú qué opinas, Isaac. No, yo creo que no tiene nada que ver. O sea, las apps son sociedades públicas y son en comparación al número de sociedades que hay en general. O sea, ¿hay cuántas? 140, ¿no? ¿Cuántas hay ahorita? Ya se bajaron, ¿no? No es el mercado aquí. La intención es a los emprendedores podrían tener esta opción, ¿no? O sea, a todas las empresas chicas, medianas, o sea, tienen la opción de poderse convertir. Creo que hay algo muy importante que no se ha platicado, pero y que a lo mejor
importante decirlo un poco antes, pero tu título, Saray, hacia una nueva economía, ¿no? ¿Cómo es? Red de Sí. investigación para una nueva economía. Para una nueva economía, de eso se trata. Al final de cuentas, se trata de que haya un cambio en general en todos los participantes, ¿no? Al final de cuentas, las BIC, pues es un tipo de sociedad, o sea, es una modalidad que puedes adoptar y que puede contribuir a que las cosas sean mejores, ¿no? Pero da pie a que se abra una conversación que da lugar a lo que está diciendo Lila. Si no cambiamos, pues son 5 años para el 2030, yo no sé mucho del tema, la verdad, lo admito, pero pues, al final de cuentas, si no cambiamos, pues el mundo simplemente pues, nos los vamos a acabar, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el mensaje que tiene todo esto. Yo quiero dejarles con un concepto final que ojalá pueda eventualmente convencer a las chicas que hagamos algo en ese rumbo, que es degrowth. Ahora ya estamos hablando de crecer. Ya estamos hablando de una economía que ya no crezca, sino que decrezca. Hay muchos investigadores, en particular a mí me encanta uno que se llama Timothy Piquet, algo así, es un francés, y él habla muchísimo de degrowth. Tenemos ya que decrecer. Entonces, yo sé que estamos empezando, o sea, pero lean un poquito de qué trata esto de degrowth, de decrecer, en donde ya hay nuevos modelos económicos que se proponen, donde ya no es posible crecer. Entonces todavía se va a poner más interesante. Y está pasando, ¿no? Porque ya hay menos población, y menos recursos y menos todo. Entonces hay que decrecer sostenible, ¿no? Así es. Pues, muchas gracias. Gracias. Eduardo, por favor. Muchas gracias a las 3 proboneras. Y sobre todo por pues, la autenticidad y congruencia de que el impacto empieza ni siquiera desde la profesión, empieza primero desde lo individual. Así que de verdad, en reconocimiento y gratitud, muchas gracias por haber estado aquí. Un pequeño detalle de promotora.